Nos ha dicho, porque nosotros llamamos felices a los que sufrieron con paciencia, por hablar en el nombre del Señor. No puedo decir que de alguna manera sintetiza esta expresión del apóstol Santiago aquello a lo que nosotros estamos llamados a hacer, ¿no? Como educadores. Estamos llamados a hablar en nombre del Señor y por lo tanto a ser felices. Pero eso va unido a esto de sufrir con paciencia. Algo de esto en las reflexiones, en las ponencias que hemos escuchado en este día, se nos ha indicado, se nos ha sugerido. A mí se me ocurría que podríamos preguntarnos, ¿cómo hacer para sufrir con paciencia? No pretendo dar acá una especie de receta, ¿no es cierto?, que agote, pero me parece que lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo ahora: celebrar la Eucaristía, siempre, siempre. Porque celebrar la Eucaristía tiene la Eucaristía como metidita adentro dos dimensiones que son fundamentales en la vida para poder ser felices sufriendo con paciencia. La Eucaristía es acción de gracias. La acción de gracias siempre será, como actitud de ser agradecido, será un anclaje en la realidad. ¿Por qué? Porque dar gracias es reconocer que somos por otros, con otros y para otros. El agradecido reconoce que la vida le fue dada, somos por otros, somos con otros. No podemos ser aislados, lo decíamos, lo hemos escuchado. Y somos para otros. Ese es el horizonte y el sentido más profundo de la vida, ¿no? Por eso uno puede decir que la persona que no es agradecida está fuera de la realidad. Y cuando se pone fuera de la realidad, la vida se le hace pesadísima. No puede ser feliz, ¿no? No hay persona más desubicada que la desagradecida. Porque cree que puede ser sin los otros, que ha podido conformar su vida por sí misma solamente, y que puede construir su vida con sentido sin ser para otros, sino solo eligiéndose a sí misma, solo para sí. Y entonces el desagradecido se encierra en sí mismo, y encerrado en sí mismo se enferma. Y enfermado lo único que hace es quejarse. Esto nos lo dice brillantemente el Papa Francisco en la carta, en la exhortación apostólica sobre la alegría del Evangelio, ¿no? Cuando va a decir el Papa y advierte, ¿no?, que el peligro más grave para la Iglesia es encerrarse en sí misma, es la autorreferencialidad, es perder el sentido del ser pagan. Y entonces dice el Papa, una iglesia encerrada, lo que le pasa es algo muy simple: se enferma. Se enferma en internismo, se enferma en dimes y diretes, se enferma en sus quejas. Entonces digo, y ahí sí no puede ser feliz, y mucho menos sufrir con paciencia. Entonces digo, lo primero me parece eso, ¿no? Pedirle al Señor que nos dé la gracia de ser agradecidos, de saber que no somos originales, de saber que somos deudores. Yo suelo comentar una anécdota, ya de tantas veces que he venido acá, ni sé si me acuerdo si ya le he contado, pero para el caso vale lo mismo. ¿Ah? Bueno, la verdad que hay que ser Einstein para estar feliz 7 años, ahora 7 años, y acordarse si uno dijo algo el año siguiente, el otro año. Eso ya no me da a esta edad y con estos kilos, es lo difícil. Pero digo, recuerdo cuando tuve un problemita de salud hace muchos años atrás y fui al cardiólogo. Entonces me hace una especie como de pregunta que tenía que ver, me doy cuenta, con una especie de genealogía genética, ¿no? Entonces me pregunta si tenía mis abuelos vivos, le digo que no. Me dice, ¿sabes de qué murieron? Sí, de un ACV, accidente cerebrovascular. Y dice, uno y el otro también. Bueno. Se puede preguntar por tíos. En ese momento, de los 8 hermanos de mi madre, habían fallecido 4. Y me pregunta si yo sabía de qué habían fallecido mis tíos. Y le digo sí.
Me pregunta de qué. Digo, accidente cerebrovascular, una ACV. Muy bien. Vamos por la línea paterna. Los abuelos paternos fallecieron, por supuesto. ¿De qué? De una ACV. Entonces, abrió los ojos el médico, ¿no es cierto? Me mira y me dice, bueno, mire, padre, la vamos a hacer rápido. Haga lo que haga, usted se va a morir una ACV. Usted, si usted de casa, hace gimnasia, lo que puede hacer es prolongar el ACV. Pero el ACV va a ser salvo que lo agarre un auto por delante, bueno, de otras cosas. Pero digamos, como diciéndome, sí, somos una herencia. Y si uno lo piensa en clave cristiana, ¿no? Este Señor que nos ha nombrado, somos una herencia, tenemos un origen ahí. Por eso tenemos que ser agradecidos. Cuando uno es agradecido, soporta con paciencia. Cuando es desagradecido, no lo hace. Y no es feliz. Lo vemos en nuestros muchachos y niños, de chicas, ¿no? El que es desagradecido siempre es un amargado. Nada lo llena, nada lo conforma. Hoy quiero un celular, mañana una tablet, pasado Venus, pasado el cometa Halley, y decir, nada. Cree que todo lo merece, no tiene sentido del don, y entonces tampoco cuida vida ajena. El desagradecido no tiene capacidad de hacerse cargo de otro, es incapaz de cuidar vida ajena, y por eso es un amargado. Entonces digo esto primero, ¿no? Pidámosle al Señor, celebramos la Eucaristía, seremos redundantes, pero le decimos en esta acción de gracia que nos enseña las gracias. Lo segundo, eso ya me afecta un poquito más personalmente, el tema de la comida, hay que comer. La Eucaristía. La Eucaristía es alimento, ¿no? Decimos pan de la palabra, pan de la Eucaristía. Y acá podríamos hacer algún acercamiento al pasaje del Evangelio que hemos escuchado. Y voy también a una anécdota familiar. Mi madre cocina muy rico, en verdad, como buena piemontesa. Perfeccionó su comida piemontesa y le añadió la comida criolla, digamos, ¿no? Entonces yo siempre digo, entre el choripán y la baña cauda, dame lo que sea, porque no tengo problema con ninguna gastronomía, digamos, en esa línea. Y se pueden dar cuenta. Pero digo, ¿a qué voy? Voy que con mis ausencias en casa, cuando yo voy, mamá me suele decir a mí, pero al final vos lo único que haces es venirse, come, dormí, va al baño y te vas. Ni te ve. Entonces dice, parece que por lo único que me vas a extrañar, o me van a extrañar, mi hermana y yo, es por la comida. Me dice. Y un buen día yo le digo, efectivamente, solo por la comida. Entonces no le gustó ni medio, me miró medio fiero. Y yo ahí, cuando vi que reaccionó y se sintió, le digo, porque yo aprendí una cosa, y es que en casa nunca hubo olor a comida, a pesar de que yo siempre le adivinaba lo que ella estaba cocinando, ¿no? Porque de niño, mamá siempre cocinó ella en casa, ¿no? Comida casera, siempre lo hizo ella, ama de casa, ¿no? ¿Ah? Y por lo tanto yo le sabía todos los olores, y que yo llegaba del colegio cuando era niño y ya sabía si estaba haciendo, me recordaba un amigo aquí, si ya había comido los bifes de hígado con cebolla y vino, que hace la gorda, ¿no? No voy a nombrar más comida, que se la vuelve jugo gástrico, pero tengo hambre, ¿no? Pero digo, se la gorda siempre ella. Yo le digo, nunca aprendí yo que nunca hubo olor a comida en casa, sino que siempre hubo olor a vos. Hubo olor a tu amor, no olor a comida. Y yo hubiera sido un energúmeno como hijo, si no hubiera aprendido a descubrir, a ver con la nariz, a ver con el olfato, que ahí lo que había era amor de madre. Si hubiera sido comida comprada siempre, en el fast food, digamos, ¿no? En el delivery, lo que había era olor a roticería.
no a ella. Es absolutamente distinta y aporta a la vida familiar eso que llamamos pedagogía de lo invisible, currículum oculto. Hay que ver todo lo de oculto que hay en la comida casera, ¿no? Y que forma el entramado de una vida familiar. No es lo mismo. El doctor Lavaque acá nos pasó algunas estadísticas. Sería interesante, yo soy un convencido que hay una relación directa entre la proporción de divorcios con la proporción de comidas pedidas en el delivery. Yo creo que todos los divorcios comenzaron el día que se dejó de cocinar en casa. Ahí empezamos los problemas, digamos. ¿Por qué? Porque ya no estaba el currículum oculto, ya no estaba ese plus que tiene la comida hecha y que está metido ahí. Por eso esa comida nunca hace mal. Puede ser mejor o no tan bien hecha, pero nunca hace mal, porque siempre tiene amor metido adentro, invisiblemente metido, ¿no? Digo, en la Eucaristía Jesús no es un delivery. Él se entrega. Es comida casera. Es su propia vida la que se siembra y la que se entrega. Alimentado de esa vida uno puede ser feliz sufriendo con paciencia. Porque es como Él, ¿no? Y digo, nosotros también estamos llamados a hacer comida casera para los otros. Hay dos tipos de docentes. El tipo que compra la clase en el delivery de la esquina y el chico se da cuenta que es un trucho total, que lo que trae tiene un olor a fritanga vieja de roticería, que lo come y después tiene que tomar uvasal cada rato para sacarse la acidez que le ha producido. Y aquel docente que ha amasado su comida, que ha amasado su clase. Ahora, no se puede amasar la propia vida, amasar la clase, diríamoslo así, si uno no se nutre de aquel que amasó su propia vida por nosotros, que es Jesús de Nazaret, entregado bajo las apariencias del pan y del vino, en su cuerpo y en su sangre. Por eso digo, el proyecto de Dios, el Evangelio nos relata, es proyecto de entrega, es apuesta a la comunión para siempre, al encuentro para siempre. Se nutrirá profundamente de un corazón agradecido y de un corazón amasado, caseramente. Un matrimonio de desagradecidos se destruye. Un matrimonio que no amasa su amor de manera casera se destruye. No pueden ser felices sufriendo con paciencia su vida matrimonial. Al principio no fue así, dice el Señor en la respuesta a la pregunta que le hacen los fariseos. Digo, pidámosle entonces eso sencillamente al Señor, démosle gracias para que nos ayude a ser agradecidos, comamos su pan casero, comamos su vida amasada caseramente, para que nosotros también podamos amasar la nuestra en nuestra entrega, en este caso educativa. Lo vamos a poner en manos de María, ¿no? Que de comida casera sabrá mucho. ¿Cómo será que hasta mi sobrinita cuando tenía 6 añitos y estaba empezando a escribir y le escribía cartitas al niño Dios pidiéndole los regalitos y se la ponía en el pesebre? Entonces yo le sacaba la cartita y le contestaba con la izquierda para que no me conociera la letra a lo que le había escrito al niño Jesús. En una de sus cartitas le pone: querido niño Jesús, te quiero mucho, no sé qué historia, y le dice: José, ¿está en la carpintería? Le pregunta, no, dice: ¿y María está cocinando? Bueno, María siempre cocina, ¿no? Cocinó para su hijo Jesús, nunca fue a la roticería, 0800
Vení, no existió para la Virgen María. Siempre estuvo cocinando y sigue cocinando. Por eso el pueblo, humilde y sencillo, que no come vidrio, sabe que cuando va a los santuarios no va a la roticería. Sabe que cuando va a los santuarios va al lugar donde está la mujer cocinando su vida para ellos, para nosotros. Y María entonces también nos intercede ante el Señor, ¿no? Y nos ayuda a ser agradecidos y a ser comida. Que así sea.